en el Evangelio según Mateo, capítulo 3, versículos 7 al 12. Quiero tratar de terminar hoy, ¿verdad?, esta cuarta parte de esta serie de mensajes de Mateo capítulo 3. Mateo 3, del 7 al 12. ¿Me pueden oír allá atrás los hermanos? ¿Me oyen? Mili, Dios te bendiga. Abraham, Dios te bendiga. ¿Me oyen, verdad? ¿Me oyen? La razón por la que no uso el micrófono es para que no haya eco en la grabación. Pero si no me escuchan, háganme una señal que yo trato de subir la voz un poco. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Padre, una vez más, venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente dándote gracias, Señor, por este privilegio que nos concedes nuevamente de poder exponer tu palabra, Señor, de poder recibirla, Padre, y que a través de ella nuestras vidas puedan ser edificadas, Señor, y transformadas. Y una vez más, Padre, suplicamos que tu Espíritu continúe trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo nuestro ser, Señor, a través de tu palabra, iluminándonos, Señor, dándonos el entendimiento de tu palabra. Y Padre, que no solamente la leamos y la escuchemos, sino que también, Padre, ella se vuelva parte de nuestro diario vivir. Que vivamos, Señor, conforme a lo que nos enseña tu palabra. Tú conoces a cada uno de nosotros cuáles son nuestras flaquezas, nuestras necesidades, Señor. Tú conoces en qué áreas debemos de cambiar, Dios mío. Transfórmanos, Señor, cámbianos. Trabaja, Señor. Quebranta, Dios mío, nuestros corazones duros. Y haz los corazones blandos, Señor. Corazones de barro, Señor. Fáciles de moldear, Padre, para que tú los moldees conforme a tu voluntad. Moldéanos, Señor, a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Ahora, Señor, en tus manos estamos, pidiéndote, Padre, que tú recibas toda la gloria a través de este mensaje, Señor. Y te damos gracias y te pedimos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hemos hablado, hermanos, ya por varios domingos. Hemos hablado del reino. Juan introduce el reino de Jesucristo, el reino de Dios, el reino de los cielos. Predica el mensaje de arrepentimiento. Hemos hablado de arrepentimiento como el requisito para entrar al reino. Hemos visto, hermanos, cuál debe de ser la actitud ante el mensaje del arrepentimiento. Y hemos visto dos categorías de personas en este pasaje. Vemos a aquellos que reciben el mensaje del reino y se arrepienten. Y vemos a aquellos que no lo reciben. Vemos a los fariseos y a los saduceos
que están ahí, hermanos, quizás por curiosos, pero no están ahí para bien, no están ahí para recibir el mensaje del arrepentimiento, no están ahí para arrepentirse, para por ese medio tener entrada al reino de Dios. Y ese es un mensaje muy esencial que se ha perdido hoy día. El mensaje que se está promoviendo mucho, como hemos visto, hermanos, es el mensaje de la prosperidad. El mensaje de que Dios quiere que todo esté bien en tu vida. Dios quiere que tú tengas riquezas y Dios quiere que tú tengas mucha salud. Y no hay nada de malo, hermanos, con ser saludable. No estoy criticando la salud. Todos queremos salud, ¿verdad que sí? No es que estamos en contra de que Dios nos dé salud. Es que ese no es el mensaje del Evangelio. Y es un mensaje que se ha tomado para aprovecharse de las necesidades de las personas, de las debilidades de las personas, de sus flaquezas. Y perdonen la expresión, pero también de su ignorancia. Se aprovechan de su ignorancia para enriquecerse a costilla de estas personas. Tenemos el mensaje de siembra una semilla y el Señor te la va a multiplicar. Y claro, a quien se la multiplica es a estos falsos apóstoles. Estos hermanos, hay unos hermanos que le llaman a ellos apostolobos, porque eso es lo que son lobos rapaces, que lo que hacen es despedazando las ovejas. Y pudiéramos hacer una lista y mencionarlos por nombre, ¿verdad? Comenzando con los americanos, que son los más que han esparcido esta falsa enseñanza, como lo son Oral Roberts y Benny Hinn y Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Joel Austin. Hermanos, hay una lista inmensa y en el mundo hispano están personas como Cash Luna y personas como Guillermo Maldonado y cuántos otros. Yo ni los conozco, hermanos, porque me da asco ver a estas personas. Me causa, hermanos, furia santa tan siquiera ver las fotos de estas personas, por el falso mensaje que ellos están llevando al mundo hispano. Y hermanos, tenemos mensajes torcidos hoy en día. Por eso es que el cristianismo en América, el hermano Edgar Escobar, ayer creo que fue, hizo un video de la crisis cristiana en Estados Unidos. Y él presentó, hermanos, unos porcentajes de la cantidad de creyentes entre comillas, que hay en Estados Unidos. Y cuando usted ve todas las estadísticas, las cifras, el número de cristianos fieles que se congregan, hermanos, es tan y tan mínimo que a los cristianos ahora usted los tiene que buscar como una aguja en un pajal. ¿Por qué, hermanos? Porque no se está predicando el verdadero evangelio. No se está predicando un mensaje de arrepentimiento. Se está predicando un mensaje de hazme sentir bien. Yo quiero que me hablen bonito. Yo quiero salir contento de la iglesia, y no hay nada de malo de salir contento de la iglesia. Pero hay veces que la palabra de Dios nos va a clavar exactamente donde tiene que clavar, en nuestro corazón. Y el punzón, el puyazo, la clavada va a doler. Pero ¿sabes qué? Que con eso Dios también te sana esa herida. Muchas veces Dios tiene que tomarnos como una vasija y quebrarnos en pedazos. Y eso duele. Pero luego nos forma en una vasija de honra. Nos forma en una vasija para su gloria. Pero hermano, por eso es que vivimos muchas veces en aflicciones. Nos visitan las aflicciones. Nos visitan los problemas, las tribulaciones, porque Dios está tratando con nosotros.
Dios nos está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios no nos está moldeando a millonarios. No nos está moldeando a ser ricos. No nos está moldeando a ser súper saludables. Nos está moldeando a la imagen preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué más riqueza que esa? Amén. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero ese mensaje no se predica. Ese mensaje no se predica porque es aburrido. Ese mensaje no me habla a mí de mí. Yo quiero que hablen de mí. Esa es la actitud de la gente de las iglesias hoy en día. La gente quiere que le den entretenimiento en las iglesias. Se han convertido en centros de entretener a la gente. Quieren entrar a un sitio que parezca un nightclub. Quieren entrar a un sitio donde siempre se le esté dando algún programa para su propio placer. Quieren alguna clase de show, vamos a ponerlo de esa manera. Y por eso que usted está viendo hoy en día cosas en las iglesias que yo recuerdo, hermanos, que quizás 10, 15, 20 años atrás yo no veía. Cosas que no veía antes se ven ahora en las iglesias. Y al igual que estos curiosos vienen aquí a Juan el Bautista, hay muchos curiosos que eso es lo que están buscando. Que les rasquen su curiosidad. Quieren, hermanos, ver el show. Quieren ver algo impresionante. Pero, hermanos, si Cristo en la cruz no te impresiona, de nada te va a beneficiar el ver los shows que te impresionen en una iglesia. Si Cristo haber muerto por ti y haber resucitado al tercer día no te impresiona, estás mal. Y ese es el mensaje que falta hoy día. El mensaje que el hombre tiene que escuchar es que el hombre es un pecador, que el hombre es malvado, que Dios es santo y está airado, y que hay un medio de salvación que es Jesucristo. Muchos piensan muchas veces que porque Dios es amor y porque las cosas me están saliendo bien, entonces quiere decir que Dios está a mi favor. Y la persona puede ser el peor malhechor, pero como todo le está saliendo bien es que Dios está conmigo. O el mensaje de el Dios de ustedes los cristianos no puede ser el verdadero Dios, porque yo no puedo creer que un Dios de amor pueda condenar a alguien al infierno. Bueno, tengo malas noticias porque el Dios de amor también es un Dios de justicia. Y si Dios no hace justicia, ¿dónde está su amor? Porque Dios ama la justicia. Y Dios está obligado a hacer justicia. Dios está obligado por su santidad y su justicia a castigar el mal. Y ahí está el mensaje del Evangelio, que tú y yo somos merecedores de su ira. Pero también vemos el lado de la gracia y la misericordia de Dios, que Él ha proveído un medio para ti y para mí, que es Jesucristo. Que cuando oímos ese mensaje de arrepentimiento del mal que hemos hecho, que hemos ofendido a Dios, que somos pecadores, y ese mensaje toca nuestros corazones y nos trae en arrepentimiento, Dios no te va a rechazar. Dice la palabra de Dios que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Jesús dijo en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y todo el que viene a mí yo no le echo fuera. Amén. En otras palabras, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que sabe que es un pecador y merece la ira de Dios, pero viene a mí en arrepentimiento buscando que yo le transforme, que yo le salve, yo no lo voy a echar fuera. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Ahí se ve el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, en que tú y yo, siendo merecedores de su ira, Él nos salva. Y hemos visto
varias cosas, hermanos, y muchas veces usted dirá, pero pastor, usted está diciendo cosas que no dice el pasaje. Yo estoy dándole a ustedes aplicaciones que salen de unos principios que están ahí. Son aplicaciones que salen de ahí, hermanos. Hay un principio y en base a ese principio, hermanos, hablamos lo que aplica para nosotros hoy. Y verdaderamente, hermanos, que en este pasaje hay, como dije, dos categorías de personas. Los que se arrepienten genuinamente y aquellos que están de curiosos, aquellos que vienen para el entretenimiento que le dan en las iglesias, para sacarle algún beneficio, para tener alguna clase de deleite o de placer. Se enfocan en su carne, no en su alma. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos. Estamos viendo dos categorías de personas. Y la última vez nos quedamos en el versículo 8. Y vimos, hermanos, que Juan les llama víboras, ya hemos hablado de eso. Y cuando habla de la ira venidera, acordémonos que la víbora huye del fuego. Ira y fuego son lo mismo. Y nuevamente les recuerdo, hagan nota de eso, porque hoy vamos a tocar eso. Versículo 9, él dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya algunos domingos atrás, hermanos, tocamos ese punto en el que los fariseos y los saduceos pensaban, esta era la idea de ellos, que por ser descendientes de Abraham, todo estaba bien. Ya ellos pertenecían al reino meramente por ser hijos de Abraham. Esa era la creencia de ellos. Pero hermano, hemos visto que Jesús, cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se trata de ser un descendiente de Abraham, sino que hay que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y si no lo puede ver, mucho menos puede entrar. Es un nacimiento, hermanos, y eso, el nacimiento no lo obras tú ni lo obro yo, eso es obra de Dios. Dios es el que nos hace renacer. Y más adelante Jesús se lo explica a Nicodemo cuando le habla de que el Espíritu Santo es el que hace esta obra. No se trata de que yo nací en un hogar cristiano y yo soy uno de ellos. Yo nací en un hogar cristiano. Pero eso a mí no me hizo automáticamente un hijo de Dios. Me hizo hijo de padres cristianos, pero no hijo de Dios. Pertenecer a un grupo, pertenecer a una organización, a una religión, aún a una denominación específica, eso no nos hace hijos de Dios. No nos da entrada al cielo, es por el nuevo nacimiento. Obra de Dios. La regeneración es obra del Espíritu Santo. Y Juan le dice aquí, luego de que les dice, no vengan con ese cuento de que son hijos de Abraham, como si eso les fuera a garantizar algo a ustedes. Como si eso fuera un beneficio para ustedes en las cosas del reino de Dios. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, le dice. ¿Se recuerdan cuando Dios estaba a punto de destruir a Israel? Y Moisés le dice, pero Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Y Moisés intercede, ¿verdad? Lo que Dios le había dicho es, quítate que yo voy a destruir este pueblo y voy a levantar un pueblo de ti. Dios puede levantar pueblo para sí de quien sea, hermanos.
Si analizamos la piedra es algo inerte. Pudiéramos decir que está muerta, ¿verdad? Está compuesta de minerales, de cristales, de sustancias que se pegan. Están ahí, pueden usar las gomas. Sostenerlo ahí, se va a salir nuevamente. Sí, se va a salir porque está. Mis disculpas, ¿verdad? Por esta interrupción. Mientras los acomodan la camarita ahí, vamos a seguir aquí. Pero si analizamos la piedra es algo inerte, algo que pudiéramos decir que está muerto. Alguno quizás le argumentará a usted y dirá, no, pero ahí hay bacterias, y hay esto, hay vida. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de que la piedra en sí misma, la roca, es una materia inerte. No respira, no crece, no se multiplica, no cumple con los requisitos de la vida. Es algo sin vida. Y para los israelitas, los gentiles como tú y yo, ¿okay? Los gentiles como tú y yo, éramos muertos. Ellos a nosotros nos relacionaban con las piedras. Para ellos nosotros éramos muertos. Los fariseos y saduceos, esa era la actitud que ellos tenían. Hermano, tengamos cuidado de cuando nosotros vemos a un hermano y simplemente porque no tiene una creencia igual a la nuestra en algo secundario. Escuche bien, algo secundario. No estoy hablando de las cosas primarias, como que solamente hay un Dios. Eso, hermano, eso no se debate. Hay un solo Dios. Y si alguien le dice otra cosa a usted, es un hereje. No es un creyente, es un hereje. Si alguien le dice a usted que Jesucristo no es Dios, es un hereje. Eso no se va a debatir. Jesucristo es Dios y punto. Estamos hablando cosas como, por ejemplo, si Jesucristo viene antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación. Esos son doctrinas secundarias que no son requisitos para la salvación. Ni salvan ni condenan. Y porque un hermano tenga una diferencia con usted en ese punto, no lo trate de hijo del diablo. No lo condene al infierno. Porque si no, tendríamos la misma actitud que estos fariseos. Como no son como yo, como no creen lo que yo creo, como si yo fuera perfecto, están perdidos. Hermano, las cosas secundarias son secundarias. Y hay que aprender a poner eso a un lado para mantener la unidad y la fraternidad cristiana. Y me da gracia, hermano, porque muchas de ustedes, las damas que se arreglan muy bonitas, van por ahí y otras señoras de otras iglesias las miran a ustedes de arriba abajo y ya las condenan. Las tratan de perdidas y de carnales y de mundanas. Y a mí me gustaría sentarme con esas personas y tener una conversación bíblica con ellos, porque la Biblia es bien clara en ese asunto. De que ellos no la escudriñen es otra cosa. Pero a mí me gusta que mi esposa se arregle. Me gusta que se adorne. Mano, porque Dios le entregó a la mujer la belleza y le entregó el arte para embellecerse más. Pero ese no es el tema, no me voy a salir. Y especialmente que después las damas se empiezan a enorgullecer un poco, ¿verdad? Como dije, hermano, los israelitas consideraban a los gentiles muertos. ¿Y qué les está queriendo decir entonces Juan el Bautista? Que Dios puede levantar descendencia a Abraham de estas piedras, en otras palabras, de estos muertos. Que a eso, lo que ustedes fariseos y saduceos dicen que están muertos, Dios los puede resucitar y hacerlos pueblo suyo. Amén.
Estamos teniendo problemas, Richard. Dios puede hacer los hijos de Abraham, hermanos. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Éfeso, le dice en Efesios 2:1, y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios te dio vida a ti cuando tú estabas muerto en delito y pecado. Amén. Dios me dio vida a mí cuando yo estaba muerto en delito y pecado. Y escuchen bien, hermanos, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. El muerto, en este caso, está sujeto a la misericordia de Dios. Lázaro no pudo hacer nada para salir de la tumba. Vino Dios a él y lo llamó de la tumba. Eso hizo Dios contigo y conmigo. Nos llamó de la tumba. Amén. Tú y yo muchas veces decíamos, no, yo estaba buscando a Dios. ¿A qué Dios estabas buscando? Porque el de la Biblia no era. La palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios. Ahora, si tú pretendes decir que tú sí lo estabas buscando, entonces tú eres un fenómeno. Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Eso es así. Ahora, cuando Él te dio vida, entonces lo buscaste. Cuando Él te hizo nacer de nuevo, entonces tú creíste en Él. Esa es la obra maravillosa de Dios. El milagro más grande que podemos experimentar tú y yo es que Dios nos haya dado vida cuando aún estábamos muertos. Y eso es lo que estas personas no entendían. En el versículo 4, los versículos 4 al 6 dice, estoy en el capítulo 3. En el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Escuchen bien, ahí está el amor de Dios. Cuando queremos hablar del amor de Dios, tenemos que presentar primero al pecador que estábamos muertos. ¿Quién ama a un muerto, hermano? ¿Usted va a la tumba de desenterrar muertos a amarlos? ¿Tiene sentido eso, que Dios haya amado a un muerto como yo? En eso se muestra el amor de Dios, en que Dios viene, dice aquí en la palabra de Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él, o sea, con Cristo. Está hablando de la unión que tenemos con Cristo. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Cuando Dios te dio vida, cuando el Espíritu Santo te regeneró y me regeneró, hizo una obra en la que nos unió con Cristo. Y todo lo que es de Cristo es nuestro. Todo lo que Cristo padeció se cuenta como que tú y yo lo padecimos. La muerte de Él se cuenta como que tú y yo la padecimos también. La resurrección de Él se cuenta como que tú y yo participamos de ella también. La justicia de Cristo se cuenta como si fuera justicia tuya. Dígame usted, hermano, si Dios no nos ha amado. Dios nos ha amado, hermanos, a tal punto que dice que juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados con Cristo Jesús. Amén. Porque estamos unidos con Cristo. Mire lo que sucede en Mateo 8, versículos 10 al 12. Esto fue cuando el centurión vino buscando a Jesús para que sanara a su criado. Y Jesús le dijo, pues voy para tu casa. Y el centurión le dijo, no, Señor, tú no puedes entrar en mi casa porque yo sé que ustedes los judíos no pueden entrar, ¿verdad? Estoy expresándolo en mis propias palabras.
No pueden entrar en casa de gentiles. Solamente di la palabra y yo sé que Él va a sanar. Porque yo también soy hombre de autoridad, que digo haz esto y se hace. Miren como un muerto, ¿ok? A lo que los judíos le llamaban muerto, reconoce la soberanía y la autoridad de Jesucristo. Lo reconoce como el Señor. El muerto. Ahí vemos a Dios levantando descendencia a Abraham de las piedras. Y mira cómo reacciona Jesús y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los que llaman muertos a los gentiles son los muertos. Y os digo que vendrán muchos del oriente, los chinos, los asiáticos, y del occidente, los puertorriqueños, los dominicanos, los mexicanos, los panameños, los venezolanos, los de las Américas. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, o sea, los israelitas, ellos eran los hijos del reino, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo, hermanos? Se cumplió eso que Jesús dijo. Los hijos del reino fueron echados fuera y Dios levantó descendencia a Abraham de las piedras. ¿Quiénes son esas piedras? Todo israelita que acepta a Jesucristo y todo gentil que acepta a Jesucristo. Amén. Esa es la descendencia de Abraham. Qué bonito que tú y yo somos descendencia de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Por la fe en Jesucristo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, dijo el Señor. Estos fariseos y saduceos eran representantes de Israel, representantes de la religión de Israel. ¿Cuánta fe tenían ellos, hermanos? Y sin embargo, este centurión gentil tenía más fe que todo Israel. Y hermanos, tú y yo, como dijo Jesús ahí, estaremos sentados con Abraham, Isaac y Jacob. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Vamos a estar en el cielo, hermanos. Vamos a estar allá. Pero no solamente con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a estar ante la presencia del mismo Dios. Éramos piedras muertas, hermanos. Y un día Cristo vino a nosotros. Así como vino a Lázaro, como dije ahorita, hermanos. Y nos dio vida, nos resucitó. Ahora estamos vivos. Pasemos nuevamente a Mateo 3. Versículo 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a retroceder un poquito. En el versículo 7 habíamos dicho que Juan le dice a los fariseos y saduceos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y dijimos que esa ira, hermanos, está relacionada con el fuego. Las víboras, ¿verdad? Como vimos en Hechos, cuando Pablo fue a echar la leña en el fuego y salió una víbora huyendo del fuego, huyendo del calor, y lo mordió. O sea que la idea es esa, la ira está relacionada con fuego. Y aquí vemos ahora, hermanos, algo que no es lo que se enseña popularmente, que le voy a explicar ya mismo. Porque lo que se enseña muy popularmente, hermanos, es que el fuego se relaciona con purificación. Y es verdad, el fuego también se relaciona con la purificación.
En la vida del creyente experimentamos la purificación. Por ejemplo, el apóstol Pedro habla acerca de el fuego de la tribulación, de la persecución. Le hace las epístolas de Pedro para que vea. Y en el capítulo 1, primera de Pedro 1, versículo 7, habla de que nuestra fe será probada como el oro que perece, aunque es probado por fuego. O sea, nuestra fe, hermanos, es probada como el oro, por fuego. El fuego de la aflicción, el fuego de los problemas, de las pruebas, de las tribulaciones. Y cuando venga la persecución, eso es fuego. Pero el contexto del que está hablando Juan aquí no tiene nada que ver con aflicciones y tribulaciones y persecuciones por la causa de Cristo. Ya mismo vamos a ver cómo esto se desarrolla. Otro ejemplo es cuando Isaías dijo: soy hombre de labios inmundos. Que el serafín tomó un carbón y se lo puso en sus labios y purificó su boca, sus labios, ¿verdad? En un acto simbólico. Pero hermanos, en este pasaje la palabra fuego tiene que ver con juicio. De hecho, el fuego mayormente en la Biblia se relaciona con juicio. Se relaciona con la ira de Dios. Y ya vimos, hermanos, que en el versículo 7, ira y fuego, ¿okay? Nos está dando la idea. Ahora habla de el fuego en el versículo 10, en el que el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. ¿Y para qué es esa hacha? Para cortarlo. Pero ¿lo va a cortar dónde? En el tronco. De raíz. Es para eliminarlo completo. Y hermanos, te hago una pregunta. ¿Te suena esto a ti como bendición o como condenación? Que el hacha está puesta a la raíz del árbol. ¿Suena eso como bendición o condenación? Condenación. Eso es condenación. Y luego que lo corta, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Fuego. Ese fuego ahí te o te suena como condenación. Estamos hablando de condenación. No sé si sabes por dónde voy. Porque en el versículo 8 Juan los exhorta a dar frutos dignos de arrepentimiento. Los fariseos y los saduceos no estaban dando el fruto. Por eso le está dando la advertencia. Dios está listo para cortarlos a ustedes. Está listo para deshacerse de ustedes porque no dan el buen fruto y recibirán la justicia divina, la ira de Dios. Vamos a recordarte que arrepentimiento es asunto de fe. Es asunto de fe. Hermanos, el arrepentimiento genuino se refleja en la vida de la persona. Personas que dicen: no, yo creo en Cristo, hermano, pero su vida dice otra cosa. Hay una advertencia aquí para los fariseos, para los saduceos. Y vamos a pasar al versículo 11, hermanos, porque este versículo, hermanos, tenemos que aclararlo. Versículo 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es el bautismo número 1 que hay ahí en ese versículo. El bautismo de Juan para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es poderoso que yo, ese es Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos bautismos hay en ese versículo? Está el de Juan, de arrepentimiento. Y ahora aquí dice: bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos hay?
¿Quiénes dicen 2? Levanten su mano. ¿Quiénes dicen 3? Yo digo 3. ¿Hay alguien conmigo que diga 3? Ya se los explico. Hermano Gerardo, ¿la cámara está viendo? Ok, perfecto. Bien. Vamos a explicar, vamos a desglosar esto un poquito. Vinimos diciendo, hermanos, que la ira de Dios y el fuego son sinónimos. Ya mencionamos aquí que el hacha está puesta y que el fuego es para quemar, ese es el juicio eterno. Y ahora en el 11, hermanos, vuelve a mencionar fuego. Le pregunto a usted, ¿usted quiere fuego? ¿Usted quiere ser bautizado en fuego? ¿Cuántos bautismos hay entonces? Los que dijeron 2, ¿quieren cambiar de opinión? Son 3 bautismos que habla ahí ese pasaje. La enseñanza popular hoy en día es: el Señor te va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. A mí me bautizó en Espíritu Santo, en fuego no. Yo no quiero el fuego para nada. ¿Cuántos de ustedes quieren el fuego? ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego? Gabriel. ¿Cuántos fueron bautizados en Espíritu Santo? Estamos viendo la idea de esto, hermanos. El fuego es juicio. El fuego es la ira de Dios. Y cuando Él le dice aquí que Cristo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, no es un bautismo, son 2 bautismos. ¿Se recuerdan que le mencioné al principio que hay 2 categorías de personas ahí? Están los que se arrepienten y estaban los fariseos y saduceos. Ellos también van a ser bautizados. El bautismo del creyente es el del Espíritu Santo. Y el bautismo de los fariseos y saduceos, de los que no se arrepienten, es el fuego. Es la ira de Dios, el castigo eterno de Dios. ¿Cómo es que le llama Apocalipsis al Gehenna? Donde van a ser lanzados el diablo, los demonios y todo el que no se ha hallado en el libro de la vida. ¿Cómo se llama ese lugar? Que en el Gehenna, pero en Apocalipsis le llama otra cosa. Lago de fuego. ¿Qué hace usted en un lago? Usted se sumerge, nada, ¿verdad? Se zambulle. La idea que nos está dando, hermanos, lago de fuego, es que va a haber un bautismo de fuego. Va a haber un bautismo de fuego. Estamos viendo, hermano, cómo se está aclarando esto. Por eso, hermanos, que en estos domingos he estado trayendo todas estas, señalando estas enseñanzas que no son bíblicas. Que yo voy para la iglesia a recibir una unción. No, hermanos, ya tú estás ungido. Estés en tu casa o estás en el trabajo o donde quiera que estés, una vez que Cristo te salvó, te ungió de una vez por todas y permaneces ungido. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Avivamiento es cuando tu corazón es transformado. Cuando tú te dejas moldear por la palabra de Dios y tu vida es transformada cada día. Ese es tu corazón. Eso es un avivamiento. Cuando el pecador se arrepiente y viene a Cristo, eso es un avivamiento. Estamos viendo que la enseñanza bíblica es diferente a la enseñanza popular. La enseñanza popular es que el avivamiento es, hermano, brincar y gritar. El avivamiento es que el tambor me reviente los tímpanos del oído. Eso es avivamiento para ellos. Avivamiento es que Dios trabaja en mi corazón y me hace el vaso que Él quiere hacer conmigo. Avivamiento es que el pecador viene arrepentido a Cristo. Eso es un avivamiento. Y ahora bautismo, hermanos, en Espíritu Santo y bautismo en fuego. No es un bautismo, son 2 bautismos. Este versículo está hablando de 3 bautismos. El de Juan para arrepentimiento,
que era para ellos, no para nosotros. El de Espíritu Santo para todos los que creen en Cristo, los que son salvados. Y el de fuego, que es para los que van a recibir el castigo eterno. 3 bautismos, hermanos. Por eso es que le dice, el hacha ya está puesta. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado ¿dónde? En el fuego, va a ser bautizado con fuego. Hablando de 2 categorías de personas. Y como hay 2 categorías de personas, hay 2 bautismos distintos. Uno para una categoría y otro para la otra categoría. El versículo 2, hermano, nos aclara eso. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermanos, aquí brevemente, ellos en esos tiempos cuando recogían el trigo, ellos tenían un área, era como una indentación en el suelo, y ellos pasaban con bueyes unas ruedas pesadas que trituraran, no que trituraran, sino que aplastaran el trigo en sus... en su ¿cómo se llama? En la rama que estaba pegado el trigo. Y eso separaba el trigo de la planta. El aventador era como ellos tomaban entonces esa mezcla que había ahí y la tiraban arriba, la aventaban y el viento se llevaba la paja y el trigo caía en ese hueco, en esa indentación. Entonces, hermanos, ¿qué se hacía con el trigo según ese pasaje? ¿Se llevaba a dónde? Al granero, ¿verdad? Se almacenaba. Y la paja, ¿qué se hacía con ella? Se quemaba. No era útil. Estamos viendo, hermanos, bautismo en Espíritu Santo y bautismo ¿en qué? En fuego. Hay 2 categorías de personas en este pasaje. Y esto aplica para hoy en día. Hay 2 categorías de personas. Hay aquellos hermanos que vienen arrepentidos a Cristo y hay aquellos que los rechazan. Y hay 2 bautismos, uno en Espíritu Santo y uno en fuego. Ese es el mensaje que nos está presentando la palabra de Dios. Es un mensaje de salvación y de condenación. Salvación si te arrepientes. Condenación si rechazas a Cristo. Ese es el mensaje que está predicando Juan. El mensaje que tú y yo debemos predicar. El mensaje que la mayoría de las iglesias en América del Norte ha dejado de predicar. El mensaje de salvación para los que se arrepienten y condenación para los que no se arrepienten. A veces nos preguntamos por qué nuestro país, Estados Unidos, que tenía, mejor dicho, tantos principios cristianos, ¿por qué ha llegado a este extremo? Investigue las iglesias, qué es lo que están predicando. Investigue qué es lo que están haciendo, qué es lo que están practicando, a qué ellos le llaman evangelio. Investigue y ahí tiene su respuesta. El mensaje verdadero se cambió, hermanos, desde los años 1800 en adelante. Dejaron de predicar el mensaje en el que le dejaban saber al pecador, tú eres un pecador y el pecado es malo y Dios lo aborrece. Y Dios está airado. Ese mensaje, hermanos, comenzó a disminuir y se empezó a predicar que el hombre no es tan malo y Dios no está tan airado. Entonces, como hablaba yo en el programa con el hermano Dani Mejías ayer, el problema es que la gente toma la santidad de Dios o la justicia en este caso, y Dios está en un plano vertical
Él está arriba, en la cúspide de ese plano vertical, y nosotros estamos abajo. La justicia de Dios está acá, la tuya y la mía está acá abajo. Pero lo que han hecho la gente es que han sacado a Dios de su plano y lo han puesto en el plano horizontal, lo han puesto al mismo nivel que nosotros. Han reducido su justicia a nuestra categoría, o quizás se han exaltado la justicia de ellos a la categoría de Dios. Sea cual sea, está mal. Y ese no es el Dios de la Biblia. Eso se le conoce como idolatría. Porque no hay tal Dios que esté al plano horizontal en justicia y santidad. El verdadero Dios está en la cúspide arriba del plano vertical. Investíguese en cuál plano las iglesias han puesto a Dios hoy en día y sabrá qué clase de iglesia es. Si lo tienen en un plano horizontal, esa no es una iglesia del Señor. No se meta ahí, salga corriendo. Y si tiene amistades y familia de ahí, dile que salga huyendo, que está en peligro. Busque y recomiende iglesias que tienen a Dios, no que tienen a Dios, que es la realidad. Que reconocemos que Dios está en ese plano vertical y que Él está arriba en justicia, en santidad y en todas sus perfecciones. Amén. Esa es una iglesia verdadera. Ahí se le predica palabra de Dios. O por lo menos esperamos que prediquen palabra de Dios. Hermano, ya tú fuiste bautizado en Espíritu Santo. Una vez por todas. Tú y yo fuimos bautizados en Espíritu Santo en el mismo día que tú creíste en el Señor Jesucristo, recibiste el Espíritu Santo. Fuiste bautizados y el Espíritu Santo te bautizó y te unió al cuerpo de Cristo. Te selló con su Espíritu hasta el día de la redención. Estamos sellados con su Espíritu, hermano. Hermano, para corroborar lo que acabo de decir en cuanto al fuego, mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, versículos 1, 6 al 8, y terminamos ya con esto. Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 8, dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahí es donde el trigo es almacenado en el granero. Tú y yo vamos a estar en el granero de Dios. Amén. Vamos a estar en ese granero. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les acabo de decir de Mateo 3, del 10 al 12? Es eso mismo que está diciendo Pablo. Que a los que reciben a Cristo, como el trigo, van a ser más almacenados en el granero. Van a estar ante la misma presencia de Dios. Y aquellos que rechazan el evangelio, que rechazan a Jesucristo, lo que les espera es el fuego de Dios. Observa que Dios de lo que nos salvó fue de su propia ira. Dios nos salvó de Él mismo. Hebreos 10, 26 al 27 lo dice hasta más claro todavía. Hebreos 10, 26 y 27, lee. Porque si pecáremos, ahí está hablando de aquellos que han escuchado el evangelio, el mensaje, lo han oído una y otra vez y los rechazan. Eso es lo que quiere decir ahí, si pecáremos. Si pecáremos voluntariamente, o sea, si voluntariamente rechazamos a Cristo, rechazamos el mensaje, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ahí está, después de haber recibido el evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque si no aceptas el sacrificio de Cristo, ningún otro te va a salvar. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Quieres el bautismo de fuego, hermano? No lo pidas. Porque ese bautismo no es para ti. Ese bautismo es para los que rechazan a Cristo. Y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Hermano, eso es lo que le espera como pago a aquel que rechaza a Jesucristo. Rechazar el evangelio de Jesucristo. El pago va a ser la justicia divina, la ira de Dios. Y créanme, hermanos, que lo merecemos. Tú y yo merecemos eso. No estoy diciendo que somos mejores que nadie. Tú y yo somos merecedores de la ira de Dios. Somos merecedores de su castigo, de su juicio. Pero gloria a Dios que Él ha sido misericordioso con nosotros. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, ahí está, hermanos. Que tú y yo, sin merecerlo, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentarnos en lugares celestiales junto con Cristo. Y Dios tiene reservado, hermanos, para todo aquel que se arrepiente, la vida eterna. Tiene reservado para todo aquel que se arrepiente estar ante su presencia y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Hermano, yo no sé si tú te has puesto a pensar, ¿qué será vivir con el Señor ahí en su misma presencia? No sé, hermano, si, porque no podemos describirlo, pero estaríamos admirando su gloria, admirando su belleza. Ustedes saben que en Isaías capítulo 6, los serafines que estaban en la presencia de Dios se pasaban diciendo santo, santo, santo. Pero fíjense que en Apocalipsis, hablando de eso mismo, le llama los seres vivientes que estaban alrededor del trono de Dios. Dice que ellos se pasaban diciendo santo, 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 día y noche. Estoy buscando las palabras correctas porque no creo que haya palabra humana para describir esto. Pero cuando los mismos ángeles, los serafines, están ante la presencia de Dios y lo único que pueden decir es santo, 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 es que, hermanos, esos seres angélicos no pueden dejar de maravillarse ante esa gloria de Dios. ¿Te puedes imaginar cómo vamos a estar tú y yo ahí? ¿Por qué rechazar algo como eso? Hermanos, hay que estar loco para rechazar a Cristo. No podemos estar bien de la cabeza y eso es lo que sucede, que la depravación total del hombre lo lleva a ese extremo de estar mal de la cabeza, de no saber considerar, del alma mejor dicho. Su corazón no está bien, no está razonando bien. ¿Saben lo que es, hermanos? Porque no lo sabemos, pero te puedes imaginar admirar la gloria, la belleza de Dios. Yo no me lo puedo imaginar, trato y no puedo, pero hermano, tiene que ser algo maravilloso, algo glorioso. Cuando los mismos ángeles, hermanos, están tan maravillados, tan asombrados, que lo único que pueden hacer es decir santo, santo, santo. Eso es lo que sale por sus labios, hermanos. Eso es lo que va a salir por nuestros labios cuando estemos ante la presencia de Dios. Imagínate cuán maravillados vamos a estar tú y yo. Cuán asombrados, cuán satisfechos, cuán deleitados vamos a estar, hermanos, al estar ante su presencia. Vale la pena vivir para el Señor, ¿verdad que sí? Vale la pena rendirle tu vida al Señor. Vale la pena servirle. Vale la pena darle al Señor toda tu vida, todos tus talentos, todos tus dones. Vale la pena. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Y de paso, en esta oración,
Considera lo que hemos hablado, considera lo que